o merodear por la ciudad. O sea, nosotros no disfrutamos la ciudad en su plenitud, porque no lo hemos permitido, porque siempre esperamos que otro nos resuelva un problema que tiene que ser un problema ciudadano, un problema nuestro. Es por ello que pues, siempre me felicito tener amigos como Nelson con la San Pablera, tener amigos como Orozco, bueno, no recuerdo los nombres, pero puedo nombrar o sea, para no caer en esto de estarlo recordando, gente como Ser Urbano, la gente como Masa Crítica, que busca, que nos dice que hay otra alternativa a nivel de locomoción, cómo transitarnos, porque esto es una ciudad que todo se abusa. Entonces, una de las cosas, yo hice este texto en dos funciones, o sea, en dos partes. La primera parte como una alegoría mordaz de lo que yo he visto o lo que yo percibí de esta ciudad cuando yo regresé, que es una ciudad absolutamente encerrada, que también se ha hecho intolerante, pero también a la vez de intolerante también complaciente. Y digo intolerante porque pues el área que yo manejo como museólogo son los espacios abiertos, y evidentemente soy investigador de arte público y arte urbano, y veo cómo pues el graffiti lo tratan como un acto vandálico, que en otras ciudades no es que no lo sea, está penalizado. Los grafiteros en otras ciudades saben dónde grafitear y dónde no. Pero vemos al grafiti como un acto vandálico, pero la señora que vive a 2 cuadras y toma el carro para comprar pan y lo paras en la acera, no es tolerada. Vamos a ver, esa acera es un espacio democrático que nos pertenece a todos. Igualmente, pues esta persona que se dedica al comercio informal, que pues en su derecho legítimo de trabajar, pues sencillamente nos invade un espacio que es de todos. O pues los motorizados que toman atajos por una caminería que nos pertenece a nosotros los viandantes. Entonces, pues nos quejamos del graffiti y no nos quejamos de la propaganda política, nos quejamos del graffiti y no nos quejamos de que esta es una de las ciudades más ruidosas que hay en Latinoamérica, porque la publicidad la encontramos en todos lados. Esta yo creo que es la única ciudad en el mundo, y miren que yo he recorrido muchas ciudades donde cada poste tiene un pendón. Y eso, ¿quién lo regula? Eso produce ruido visual. Entonces nos estamos quejando del graffiti, nos quejamos pues de las cosas que de pronto no son inmediatas, pero no nos quejamos en el fondo de lo que es la ciudad. O sea, qué es lo que queremos nosotros como ciudad, y no nos cuestionamos a nosotros como ciudadanos. Me voy a permitir pues entonces leer un pedazo, porque realmente encontré que mi texto era bastante largo. Entonces, para ser un poquito cortés con ustedes y también con los tertulianos que tengo al lado, un fragmento que más allá de la alegoría que escribí al principio sobre la ciudad, habla sobre lo que es el graffiti en la ciudad. El graffiti está considerado, como un acto vandálico en una ciudad donde todo se abusa. Esto sería hablar de la parodia de otro malestar urbano. Félix Duque, en su libro Arte Público y Espacio Político, argumenta que el arte público es la exposición simbólica de una herida, y que esta no es un arte para el público ni del público, sino que toma como objeto de estudio al mismo público. Ahí es donde yo digo que nos hemos hecho intolerantes. Tenemos también que entender que los grandes artistas urbanos del mundo tienen una educación formal dentro de las artes y el diseño, y nuestros artistas no tienen por qué ser la excepción. La idea entonces es convertir a estos artistas en ciudadanos. Si eso se logra, será la ciudad quien ganará unos excelentes aliados. En todo caso, cuando se habla del vandalismo de un arte que es tan legítimo como el arte que se comercia en las galerías, siempre es preciso
Siempre es preciso citar a una ciudad como París, reconocida en el mundo por su inmenso patrimonio cultural y arquitectónico, y es donde más arte urbano se hace. Pero ¿qué sucede? Que el artista urbano parisino revisa sus intervenciones de manera de estar a tono con los espacios y el ordenamiento en la cual formamos todos parte. Y es cuando el arte guerrilla va a caballo de la bellas artes, como una expresión de una urbe. Pero cavilamos y solemos cavilar que Caracas no es París, porque en su asimetría histórica nos separa que París fue reordenada como ciudad moderna en 1850, mientras que Caracas comienza el proceso de modernización con 100 años de diferencia, en los años 50 también. Por lo tanto, debemos coger atajo en esto de intervenir en nuestra ciudad, es decir, ir directamente desde las bellas artes al diseño y del diseño al arte guerrilla. Muchas gracias. Buenas noches, mi nombre es Héctor Vera. Bueno, en primer lugar quisiera agradecer a Nelson de Freitas y a la San Paulera por Caracas por la convocatoria a participar en este trabajo. Pues. Los invito a que compren el libro. Van a poder leer Hotel Caracas completo, van a poder leer toda la poesía de Dalia, los 2 cuentos de Fabio, y de repente se acercan a muchos otros autores interesantes que tienen allí. Es un esfuerzo independiente, es un agregado a nuestra ciudad, es un valor muy interesante. Y creo que vale la pena apoyarlo. Es constructivo. El libro está, digamos, concebido en homenaje a un importante pensador de la ciudad, un arquitecto fallecido hace poco tiempo, hace 2 años. William Niño Araque. Está escrito, digamos, que en su memoria. Y el activador de este trabajo, el activador para nosotros, como mencionaba Nelson, fue una pregunta muy básica. ¿Cuál es el sentido y el sinsentido de Caracas para ti? Cada uno de nosotros recibió esa pregunta y eso nos movió desde nuestras disciplinas a ver qué pudimos responder. Yo le hice esa pregunta al difunto William Niño Araque y él me respondió esto: de Caracas me gusta todo, las lluvias, las sequías, la expresión de los conflictos. Aquí lo malo es transitorio, frente al imperio de la belleza, de la topografía, del clima, de los vínculos con el mar, la proporción del valle, las plantas, el ambiente tropical caribeño de selva húmeda. Eso determina que esta sea una de las ciudades más bellas del planeta. Y en algún otro momento agregaba: Caracas es única por tener en pleno centro un jardín vertical de 85.000 hectáreas, el Ávila. En el futuro será la única urbe del mundo con un parque de semejantes dimensiones. El punto es que ella es incomprendida por gobernantes y ciudadanos. Nadie entiende que sus decisiones diarias, su actitud de limpieza y de civismo podrían transformarla. Y estoy de acuerdo con William.
Yo quería comentar brevemente qué pasó por mi cabeza, qué me motivó, qué reflexioné para lo que yo escribí y aparece acá. Lo ubican en la página 115. De los 3 textos, yo tenía un texto previamente escrito, que es el texto Despertador. Son poemas en prosa poética. Despertador es un poema que nace de lo que nos ocurre a los ciudadanos de cualquier ciudad del planeta y en particular de Caracas, cada vez que, suena el despertador. Nos despertamos y estamos medio soñolientos. Dice esto: 5. La erupción de la chicharra recuerda que estás vivo, pero el párpado descubre oscuridad. Así retumba el refugio bajo el ala metálica y llora radiactivo el samurái. No lo has vivido, la historia te lo ha revelado, para no repetirla, para repetirla. La cortina del ojo resiste. 5, quizás todavía duerma. 4, a veces 5 es 4, como cuando un dedo es cortado a fuego enemigo y te señala la vertiente de ocaso y caos, el rincón donde escondes culpas. También un 5 se te hace 4 si miras la medianoche desde la aguja torcida que cuenta el tiempo, su aplastante cuenta regresiva. Entonces retrocedes en otro intento, 4, para que el sueño extienda la huida. 3, puede que sea la cuenta de algo, el número telefónico que equivocó a Adán en el paraíso, sus coordenadas en el infierno o las tuyas, tu precio a punto de colapso, la deuda intransferible, pagadera con insomnio por el inútil uno, creador de todo. Cuando llegues al 2, habremos muerto. Sin embargo, esto ya yo lo había escrito antes de esta invitación, me pareció que era atinente y por eso lo incorporé. Pero luego me puse a reflexionar qué podría yo de nuevo añadir para contribuir en esta convocatoria. Lo primero que me vino a la cabeza fue el recuerdo. Yo vivía en ese entonces muy chamito en Maracaibo y mi mamá se acercó en 1967 y me dice: tu padrino murió, en Caracas hubo un terremoto. Yo vivía en Los Palos Grandes. Ese recuerdo siempre ha estado latente en mí. Yo le debo mi segundo nombre, le debo muchas cosas. Era un mito en la familia. De ahí proviene este texto que lo denominé 1967 por lo que ya dije. Pero yo necesitaba más insumos y yo los invito a que se enfrenten a esto, que yo me enfrenté para escribir este texto. Yo metí en el navegador terremotos de Caracas en Google. Me salen un montón de links y veo y dice uno de ellos el sonido, grabación del sonido. Todavía se me paran los pelos. Cliqueo y pongo el sonido y entonces me cuenta el que presenta el video en YouTube, me cuenta esta grabación fue hecha por accidente en los estudios Sonomatrix en Antímano. Se estaba grabando un programa de Navidad y cuando ocurrió el terremoto todos salimos despavoridos, pero todos éramos 3 técnicos que estábamos grabando la música de unos infantes, pero que era ya grabada, y lo que estábamos era arreglando las pistas. Salimos despavoridos y quedaron los micrófonos abiertos. Y se lo juro,
Es algo, pero increíble, escuchar el sonido del rugido de Caracas en 1967. Adentro, por debajo, subterráneo, huella digital vibrante en el playback de una canción de Navidad pulsando, grabado en Sonomatrix como en los estudios Universal, de Antímano a YouTube, congelado sonoro de ruinas de los Palos Grandes y Altamira. Los edificios, como el hombre, son barro, ronco, ellos en el epicentro, como sirena de advertencia antes del bombardeo, como la 12ª campanada a las 8:05, menguante venganza de planeta. Ellos, llamado llanto, manos al piso, alaridos en la cueva, 10 segundos, 20, más, como disparo de partida en una competencia. Troquelante como el de 1812, pero sin el cura decretando estupideces sobre Dios y el rey. En cuenta regresiva al 6.5. ¿Qué importancia tiene medirnos la muerte, Richter? En alguna triple W los bits reciben mañana residentes del Mijagual comiendo hormigón. La señal del GPS dejará de registrarlo en la 4ª transversal. Solo el obelisco vio ceder al Neverí sus coordenadas de esquina al Four Seasons. Órdenes del urbanista. Firma el fundador, LR. De polvo, como el hombre. La cruz de costumbre en el pavimento. El invento de los milagros. La adoración estéril y el misterio de la Marotti que pudo verlo todo antes. El Voyager, amarillista de oficio, ofrece su disaster delivery. Aplastado en escombros, el infante posa y se deja filmar. A cambio su ticket para darle la vuelta al mundo, post-mortem, sin maquillaje. ¿Acaso puede el horror ser editado? Todo abajo, pared, mujer, cuadros, los platos de la cena y las palabras de los libros, los errores ortográficos, los creyones, la mudanza, abajo, sobre todos. Encima la junta de expansión, la placa como galleta fundida al tórax, fetal. Entonces las niñas y él se aferraron, los tres uno, carrera de escaleras sobre la brecha, y el túnel de 35 segundos cerró su boca. Banderola de meta, no existe, todos a la tolva. Y bueno, finalmente quise ahondar un poco en cómo fue Caracas en el siglo, en sus inicios, en 1567, porque en el día del terremoto estaba cumpliendo aniversario. En 1567, en el siglo siguiente, cómo fue eso de la llegada de los españoles. Y bueno, me fui investigué un poco, entre otros leía las crónicas de Arístides Rojas, que fue un cronista del siglo XIX. Él me contó sobre cómo fue la Caracas de aquella época, cómo fue la Caracas del siglo anterior a su vida. Y de ahí nace el otro poema, Caracas or Not Caracas, que los voy a dejar con la curiosidad. Cuando compren el libro lo podrán leer. Muy buena noche. Muchísimas gracias, Héctor, y por la publicidad del libro.
vamos a abrir un periodo de conversación con los autores en base a lo que dijeron, en base a lo que el texto indica. Todo aquel que quiera preguntar o comentar puede hacerlo. A ver, creo que no era como una pregunta literal, pero me gustaría hacer un comentario con respecto a sobre el tema de la avaricia. Lo que pasa es que se nos hace evidente lo rico que es este país, ¿no? Y creo que quienes hacen el mal de una manera u otra tiene más que ver con la avaricia que con la necesidad. Creo que quienes han tomado un camino errado por temas de necesidad son una minoría. Hay países donde realmente se está pasando hambre cruda y eso tal vez no lo ha llevado tan abajo como hemos llegado nosotros. De ahí un poco el tema de la asociación de los duendes con la avaricia, ¿no? Y también te quería comentar otra cosa con respecto a los lamentadores, que hablabas de quejarse o la acción de quejarse. Creo que el establecer una queja no es solo un derecho, sino que es un deber. Debemos quejarnos. El problema pasa cuando nos pasamos de eso de lamentarnos, de decir que todo está mal y quedarnos ahí, ¿no? También de eso conversábamos antes de llegar aquí, ¿no? De llegar a hablar un poco. Y voy a aprovechar que me llamaste la atención, porque yo tenía una pregunta, sí, bastante, que tenía 2 años dando vueltas en la cabeza y que no es casualidad que el destino nos haya vuelto a poner aquí a Héctor y a mí para poder saciar mi set de respuestas. Y también tiene que ver con la reunión que tuvimos el viernes, que al final fue un poco accidentada, porque me llega la reflexión de que Caracas vive como en 2 momentos, en la primera hora de la mañana y en la última hora de la tarde, en las 2 horas picos donde a todo el mundo se le hacen eternas. Todo el mundo vive 2 o 3 horas que parecen ser la mayor parte del día, y luego cuando llega el neto, el día en sí pasa muy rápido, y cuando llega la noche pues más rápido aún. Entonces lo relacionaba mucho con ese poema del despertador y todo lo extenso que se vuelve trasladarse de un lugar a otro y llegar a. Entonces tal vez mi pregunta sería, aunque no tengo respuesta, es si Caracas vive solo en esos 2 momentos, en las 2 horas pico del día. Yo creo que nosotros, los ciudadanos, somos los encargados de vivir a Caracas de la mejor manera que podamos vivirla y de contribuir a que los que tenemos cerca la vivan también de manera un poco más amable. Yo trato en lo posible de no estar en las horas pico. Este es un momento excepcional. Yo en este momento estuviera normalmente en mi casa. Si yo voy a ir al supermercado, yo no voy a las horas pico, pero ni de vaina. Entonces creo que hay una ciudad más amable de lo que nosotros podemos percibir. Por eso yo traje a colación las citas de William Niño, porque es muy fácil
criticar a Caracas. Pero no es tan fácil hacer algo por ella, como por ejemplo esto, convocarnos a pensar sobre ella, tratar de buscar otros caminos, otras cosas, otras salidas. Lo de las bicicletas, que es una gran contribución, disminuir el tránsito automotor. No es posible que yo viniera ahorita hacia acá y yo en un carro. O sea, un solo individuo en un carro. Ahí yo no estoy contribuyendo con la ciudad, ¿no? Y así, bueno, creo que la ciudad es mucho más que las horas punta, las horas pico desagradables. Hay momentos en cantidad que puedes buscar para reencontrarte con Caracas de manera hermosa. Basta con ir a Sabasnieves, pues, y subir, bajar. Hace 2 años hicimos esa pregunta y hace 2 años ustedes respondieron ese texto. Héctor ya ha conversado en lo que ha dicho, ya ha respondido a la siguiente pregunta, pero también quisiera saber lo que opinan los demás autores. Si tendrían esa pregunta hoy en día, ¿en qué variaría el texto o seguiría igual ese texto de hace 2 años con respecto a ahora? Por ejemplo, Dalia, ¿encontraste a Caracas? En tus poemas, las almenas, en principio no encuentras a Caracas, o hablas en la tercera persona, no encuentras a Caracas, al final dices no encuentras tu Caracas. Te pregunto, ¿ya encontraste a Caracas? Y así con los demás, ¿en qué variaría? Fíjate, cuando yo pensé en estos textos, estoy pensando como una mujer que camina Caracas, que sabe que no se respeta a los peatones, que va una señora y se le lanza el carro, o se le lanza la moto, o se le lanza el autobús. Cuando yo escribo esto, también digo, pero a pesar, no obstante el ruido y no obstante lo ruinoso, hay ondulaciones creativas, hay movimientos, hay arquitectura, hay cocciones. O sea, yo sé que están pasando cosas maravillosas. Pero sí creo que una ciudad, o todas las ciudades que es Caracas, todas las posibles ciudades que es Caracas, ¿verdad? Todas las formas de vida y convivencia que pueden estar habitando en ella, necesitan que sus hombres y sus mujeres, que nosotras, realmente tengamos una actitud más ciudadana. La ciudad es ciudad, ¿por qué? El amigo, él ha contado de todas las ciudades, él tiene una visión global, una visión de la ciudad global, ¿verdad? Y eso me parece importantísimo. Pero, ¿qué fue lo que él encontró cuando llegó? Volvió a reencontrarse con la ciudad. Una ciudad cerrada, una ciudad que se acuesta temprano como Héctor, aunque se ponga a trabajar en su casa, ¿verdad? Yo también, yo casi no salgo a la ciudad. Porque la ciudad o es de los jóvenes, o es de los transportistas, y o de los transformistas que tienen derecho a tener su ciudad también, por supuesto. Yo no diría que hagamos una ciudad con censura, sino una ciudad donde de verdad sus distintas maneras de vivir la ciudad tengan acogida, y eso lo tenemos que hacer nosotros. Entonces, cuando yo digo no encuentro la ciudad, es porque cuando yo voy por la calle y es imposible que tú saludes con amabilidad a alguien, y solamente lo puedes hacer si es tu amigo o tu amiga o alguien de tu cuadra, pero que fuera de tu cuadra tú no puedes mirar a nadie a los ojos y tener un gesto de amabilidad, la ciudad no existe para mí. Porque no basta que la ciudad sea la de mi gente, de mi familia, de mis panas, de mis poetas amigos. Importante es que cuando vaya la señora, el señor, el joven, el chueco, la ciudad, nosotros que somos la ciudad, no tengamos desprecio por esa persona, podamos convivir con esa persona. Entonces, desde ese punto de vista todavía nos falta para que entre todos, con todos
los estilos y las maneras de sentir y de amar y de construir y de pelear, hagamos la ciudad. Porque yo también creo que la ciudad, que somos nosotros, para que sea una ciudad amable, como dijo Héctor también, tenemos que ponerle un poquito de arte. ¿Y qué es colocarle un poquito de arte a la vida? Bueno, capacidad constructiva, lo he dicho ya como dije la vez pasada. ¿Y qué es capacidad constructiva? Es posible que hagamos una ciudad más amable. Es posible. ¿Cómo? Es difícil, sí es. Dependemos de los gobernantes, ellos tienen que hacer su cuota, pero sin nosotros esos gobernantes no sirven. ¿Por qué? Porque no van a tener sino el deseo de contar con un aparato que les satisfaga a ellos. Y estoy hablando de todos los políticos, ¿ok? Sin nosotros, esa política o esa gestión no brilla y no integra. Entonces, desde ese punto de vista, todavía estamos en ese proceso de construcción, pero sí confío y sí sé que están pasando cosas buenas en muchos espacios de la ciudad. ¿Sí? Gracias. Bueno, mi pregunta iba para Michelle, ¿no? Que yo leí su texto y me hizo recordar ese positivismo que teníamos, o sea, que tenían los ciudadanos caraqueños en los años 60 con la llegada de la democracia. Había una visión de progreso con todo esto y de pronto pues ese positivismo nos hacía ver que esta ciudad, que Caracas era una ciudad posible, ¿no? Y fue un transcurrir positivista que todavía no se ha perdido, porque de hecho Michelle, cuando uno lee el texto de Michelle, hay un positivismo allí metido, ¿no? Esa filosofía positivista que tenía la ciudad. Yo creo que hay algo que, bueno, que yo le digo a mis alumnos, que lo dice pues el filósofo Lefebvre, que una cosa es la ciudad y otra cosa es lo urbano. La ciudad es un espacio estable, concreto. Lo urbano lo hacemos nosotros, el espacio humano. Y que pues las dos cosas se conjugan, o sea, la ciudad y lo urbano. De hecho, cuando hablamos de ciudad, hablamos de lo urbano. Pero si hablamos de ciudad, y en este repaso que yo hice, conjugué las dos cosas, lo que era la ciudad y lo que era lo urbano. Y a veces nos perdemos en eso, en echarle la culpa a la ciudad. Y la ciudad es lo concreto, lo estable, los edificios. El problema es lo urbano. Y siempre pues le estamos, vamos como usted dijo, de los políticos. Los políticos no son otra cosa que gerentes. O sea, ellos no son los dueños de la ciudad, ellos son gerentes y tienen que gerenciar pues esto, que es lo urbano. La ciudad se va haciendo poco a poco. Lo estable, lo concreto se va haciendo poco a poco. Entonces, pues, no sé qué más podría yo aportar a esta tertulia. Así que, pues, yo creo que tenemos que nosotros hacernos un poquito más ciudadanos, definitivamente. O sea, la ciudad es nuestro hábitat, pero lo urbano somos nosotros, y que para que haya convivencia y que esto que es lo concreto, lo estable, esta ciudad que nos contiene a nosotros sea mejor, tenemos que nosotros mejorar como el aspecto urbano, lo que muta en la ciudad. No sé, ¿algún otro comentario de parte de ustedes? ¿Algo que quieran decir? Me estaba haciendo el loco, pero sí lo variaría. Definitivamente el texto no sería el mismo. El texto no sería el mismo ni siquiera el día siguiente después que lo escribí. Tuve la suerte, a través de estas iniciativas tan importantes, de reencontrarme con esos ensayos que tienen tanto tiempo, que habían sido escritos y leídos y casi olvidados después de tantas cosas, tanta agua bajo el puente, como dice el dicho, ¿no? Pero yo creo que en su carácter
de compendio de analogías y de metáforas que ellos encierran, todavía cargan en sí mismos la fibra de mis preocupaciones más profundas, que tal vez hoy en día si tuviera que escribirlas seguramente utilizarían otro lenguaje, tal vez serían mucho más formales, pero tal vez no llegarían con tanta facilidad o requerirían tal vez de un mayor esfuerzo por ser digeridas, por ser asimiladas de alguna manera. En todo caso, tal vez agradezco que esos textos hayan quedado así y sobre todo en su momento tal vez la sorpresa que causaron en unos caracteres de lecturas que venían como mucho más serias si se quiere, y bueno, el tema del cuento como que llamó la atención y permitió darle un acento distinto y notar otra vertiente o otra manera de ver el problema, ¿no? En todo caso, creo que así como quisiera escribir poesía, ojalá pudiera, cada quien o cada uno de nosotros tenemos la manera de representar nuestra manera de pensar y lo que queremos o lo que queremos hacer con esta ciudad. Y tal vez el secreto sea en poner empeño en eso que sabemos hacer o en eso que queremos aprender a hacer y sobre todo hacerlo bien. Bueno, gracias. Seguramente yo cambiaría los textos. La poesía, por definición, es inacabada. Seguro que le metería mano otra vez y le quito y le pongo y no sé qué, segurito. Yo le decía a Héctor, si es cambiar el poema, sí, yo lo corregiría, pero no. Como dices tú, no, las preocupaciones siguen siendo las mismas. ¿Algún otro? Si quieren para ir terminando, Fabio, sí me tomó por sorpresa que haya escrito, que haya respondido a la pregunta sobre los poetas, que yo sé que no iban a responder, y la manera en que tú respondiste, viniendo de una disciplina, si se quiere, tal vez conseguida formal, de estructura, tal vez de rigideces, y la manera en que tú lo contaste diciendo la primera vez en ese encuentro allá en la librería Bucón, sí sorprendió, gratamente sorprendido. Porque eso es parte de lo que uno buscaba en las tertulias, en estos encuentros, dejar las rigideces de nuestras disciplinas, salir de los salones de clase y encontrarnos con la ciudad, con los espacios públicos, porque si íbamos a hablar, a pensar, a reflexionar, a sentir la ciudad, la mejor manera de hacerlo es en sus espacios públicos, y tal vez una de las mejor maneras de entender la ciudad era salir de la rigidez del concepto, de la perfección del concepto. Por eso de ahí la poesía, porque la poesía muchas veces a través de sus imágenes llega más y dice más que un concepto. Tú te sorprendiste, creo que fuiste el único de las disciplinas que no eran poéticas que respondió de una manera narrativa. Y eso también lo encontramos, lo vimos en muchos comentarios, ¿no? Que pensaba que el arquitecto iba a decir algo demasiado cerrado, demasiado rígido, pero bueno, sorprendió de esa manera de responder y con esas metáforas que utilizaste que dice mucho y que sugiere respuestas, como la poesía que sugiere respuestas no las da, para que el lector, para que la persona también termine esa respuesta. Solamente me queda una duda, ¿quiénes son los caballeros y las caballeras? Los arquitectos. ¿Qué nombres en el texto? Los caballeros y las caballeras yo creo que los hay en todas las disciplinas, no solo en la arquitectura. Obviamente hay quienes se dedican de profesión a pensar la ciudad y tal vez ellos tendrán un mayor peso, pero estoy seguro que cada quien desde su profesión o desde su hacer personal, que ni siquiera tiene que ser estudiado en una casa de estudio, para que la redundancia, tiene mucho que hacer por esta ciudad. La piensa mucho y desde su saber, desde su desarrollo, puede aportar. Lo importante es eso, aportar desde lo que uno sabe, no aportar desde lo que uno no sabe, porque a eso, esa gente que intenta llevar algo adelante sin tener las herramientas o los conocimientos o sin siquiera tener la menor idea, es la que no
gran parte de la culpa se lleva de estar donde estamos. En vez de darle el testigo y saber tener la valentía de decir, no sé hacerlo, toma y hazlo tú, que tú sí sabes, o de alguna manera, o tal vez sepas un poquito más que yo. Dicen por ahí también que un buen jefe es aquel que sabe ubicarse en un equipo en donde él es el menos inteligente. O sea, creo que también tiene mucho de eso. ¿Sí? Gracias. ¿Algún comentario, una pregunta? Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a los autores. El libro se encuentra en nuestras librerías, en Caracas del Buscón, en lugar común. Vamos a también a presentarnos como autores. Hubo una iniciativa para ver si nos presentamos también en la librería Suma, que está en Sabana Grande, para también rescatar ese ícono importante que es para la ciudad de Caracas. El video también lo vamos a colocar en el canal de YouTube de Una San Pablera por Caracas para tratar de transmitir a más personas estos discursos por la ciudad. A todos, muchísimas gracias. Georgina, por favor, ven acá. El próximo encuentro de la tertulia va a ser el sábado 5 de octubre a las 5 de la tarde en la librería El Buscón, en el Trasnocho, con otros cuatro de los autores del libro. Están invitados. Muchísimas gracias.